Marshall Ibaza, un joven de 26 años, estaba en su automóvil, en camino para visitar a su madre. Había pasado el día en Calgary, ocupado con tareas domésticas, y aunque estaba en vacaciones de la universidad, había un secreto que aún no había compartido con su familia: no se había inscrito para el siguiente semestre. ¿Estaba simplemente buscando un respiro, o había algo más oscuro detrás de su decisión? Marshall llevaba la respuesta consigo mientras conducía las 2 horas hasta Lethbridge. A su llegada, tuvo una breve visita con su madre, ayudándola con su computadora alrededor de las 11 de la noche. Luego, Marshall se preparó para salir de nuevo. Pero su visita no solo era para ver a su madre, también tenía otro objetivo: recoger algunas cosas de una unidad de almacenamiento en el parque industrial de Lethbridge. Su plan era hacer este rápido recado y regresar directamente a Calgary. Al despedirse de su madre aquella noche, todo parecía normal. Marshall se despidió, y se esperaba que continuara con su vida cotidiana. Sin embargo, su familia no sabía que Marshall había dejado de asistir a clases hacía ya un tiempo. No sería hasta 6 días después que la preocupación empezaría a crecer, cuando un grupo de excursionistas hizo un descubrimiento perturbador. El 23 de noviembre de 2019, en el remoto sendero Felix Creek, en Pemberton, Columbia Británica, los excursionistas se adentraron en una zona donde rara vez se encuentra a otra persona, un lugar que desemboca en un valle aislado y lleva hasta una cabaña llamada Brian Warrington Hut. Este refugio, mantenido por un club voluntario, es tan apartado que es común no cruzarse con nadie durante el trayecto. Pero ese día, el sendero guardaba un oscuro secreto. Uno de los excursionistas, James M. Stark, relató lo que encontraron: fue una experiencia loca este fin de semana tratando de llegar a Brian Warrington Hut. Tomamos el camino 4x4 hasta el inicio del sendero y, cuando llegamos, nos encontramos con una escena que nos dejó helados. Había una camioneta completamente quemada, con el olor a incendio aún fresco en el aire. Alrededor, estaban esparcidas pertenencias por todos lados: 2 pasaportes, 3 teléfonos celulares destrozados, una computadora portátil hecha añicos, tarjetas de identificación, bolsas con artículos de tocador y ropa. Se sentía como la escena de un crimen. Todos en el grupo tuvimos una sensación muy inquietante, así que decidimos no continuar hacia la cabaña, temiendo encontrar algo aún más perturbador. Llamamos a la policía y lo informamos de inmediato. Esa camioneta pertenecía a Marshall Ibaza. Fue encontrada en cuestión de días, a 14 horas de distancia de donde había sido visto por última vez. El vehículo estaba completamente incendiado, la columna de dirección había sido removida, pero de Marshall no había ni rastro. Quienquiera que estuviera detrás de esto, había llevado el camión lo más lejos posible dentro del bosque, justo al final de un camino forestal, donde comienza la ruta de senderismo. En la escena del misterio, junto a la camioneta calcinada de Marshall Ibaza, se encontraron varios objetos inquietantes: una gran cantidad de ropa, tarjetas de identificación, 2 pasaportes, 3 teléfonos celulares destrozados y una computadora portátil hecha añicos. Aunque muchos de estos artículos pertenecían a Marshall, no todos eran suyos. Este detalle, aunque perturbador, podría ser solo la punta del iceberg. La desaparición de Marshall ha sido objeto de varios videos y análisis, pero hay un peligro real de que su caso sea pasado por alto. Y es que, al seguir el rastro de las pistas, emerge un inquietante vínculo con otro caso de desaparición ocurrido en la misma época. 3 días después de que se encontrara la camioneta de Marshall, otro hombre, Daniel Rack, también desapareció en circunstancias igualmente misteriosas. Los familiares de Daniel reconocieron varios objetos de trabajo encontrados en la camioneta de Marshall como pertenecientes a Daniel. Este descubrimiento reciente parece confirmar una conexión entre ambos casos, una conexión que apenas comienza a desentrañarse. Cuando la Real Policía Montada de Canadá, RCMP,
llegó a la escena para investigar, encontraron indicios de que alguien había alterado la evidencia. Los artículos, que originalmente estaban guardados en la caja de la camioneta, ahora estaban esparcidos, rotos, e incluso parecía que alguien había vertido agua helada sobre ellos. Algunos objetos fueron estratégicamente colocados, mientras que otros simplemente desaparecieron. Lo más inquietante es que esta zona es extremadamente remota y llegar allí es complicado. Es difícil imaginar que, en esa pequeña ventana de 2 días entre el descubrimiento de los excursionistas y la llegada de la policía, alguien que no estuviera involucrado en la desaparición de Marshall subiera hasta allí solo para mover estos objetos. Los excursionistas que tomaron las fotos no reportaron haber visto a nadie en la zona, y no hay registros de actividad en la misma. Mientras el misterio se oscurecía, la familia de Marshall comenzaba a inquietarse. A medida que pasaban los días, se dieron cuenta de que Marshall nunca regresó a Calgary. Pasaría un tiempo antes de que fueran notificados oficialmente de la situación, pero un detalle extraño emergió al revisar los registros de la instalación de almacenamiento en Lethbridge. Después de dejar la casa de su madre, Marshall aparentemente pasó toda la noche intentando entrar a una unidad de almacenamiento. Sin embargo, la instalación estaba cerrada. Los registros del teclado mostraban que Marshall ingresó su código de acceso varias veces durante la noche, sin éxito. A pesar de ello, esperó pacientemente hasta que logró entrar alrededor de las 6 de la mañana. Una vez dentro, pasó 2 horas y media revisando la unidad, hasta que finalmente se fue a las 8:24 de la mañana. A partir de ese momento, su rastro se desvanece. No hay más detalles sobre su paradero, y su rastro financiero se enfría abruptamente. Aunque no parece que haya regresado a casa, surge la inquietante pregunta: ¿qué estaba buscando Marshall tan desesperadamente en su unidad de almacenamiento? La respuesta que ofrecieron sus familiares fue que Marshall necesitaba una caja para una pieza de su computadora. Como un apasionado de la tecnología, había construido su propia computadora y necesitaba enviar una pieza para su reparación. ¿Pero acaso esto explica su prolongada estadía en la unidad de almacenamiento? Estuvo allí por última vez en agosto, y desde entonces, todo parecía estar en orden. La unidad fue registrada nuevamente, y aunque la familia insiste en que no falta nada, el misterio solo se profundiza. ¿Qué llevó a Marshall a esa extraña noche en la unidad de almacenamiento? Y más importante aún, ¿cómo se conecta con la desaparición de Daniel Wragg? Para comprender mejor el misterio que rodea a la desaparición de Marshall Awasa, es crucial considerar algunos detalles clave. Marshall había dedicado aproximadamente 800 horas de su vida a desarrollar un videojuego, un proyecto apasionante que lo absorbía por completo. Según las marcas de tiempo en sus respaldos, es evidente que estuvo trabajando en el juego la mañana antes de ir a casa de su madre. Este detalle podría explicar la urgencia que sentía por recuperar la pieza necesaria para su computadora, lo que lo llevó a la unidad de almacenamiento en Lethbridge. Sin embargo, hay otro detalle que no se puede pasar por alto. Marshall había empacado una bolsa con ropa y artículos de tocador, todos encontrados en la escena del misterio. Este acto sugiere que tenía algún tipo de viaje planeado, lo que resulta desconcertante, dado que Marshall era conocido por mantener su baúl del automóvil bastante organizado. Además, había otros artículos que nunca fueron localizados, incluido su mochila de senderismo, lo que refuerza la idea de que podría haber estado preparándose para un viaje secreto. Sin embargo, Marshall no tenía conocidos en la Columbia Británica, lo que hace que su presencia en un remoto sendero en esa provincia sea aún más extraña. El descubrimiento de su camioneta quemada en un antiguo camino maderero es un detalle escalofriante, pero no único. De hecho, en ciertas circunstancias, incendiar un automóvil es un método común para eliminar pruebas, especialmente ADN. La remoción de la columna de dirección, como ocurrió en este caso, es una precaución adicional que sugiere un intento deliberado de ocultar la identidad del conductor.
Este tipo de escenario no es raro en investigaciones criminales, donde se han encontrado cuerpos dentro de vehículos quemados en diversas localizaciones remotas. Lo que siguió después del hallazgo de la camioneta fue una búsqueda exhaustiva por parte de la Real Policía Montada de Canadá, RCMP. Durante las semanas siguientes, se centraron en la zona inmediata alrededor del vehículo. En sus esfuerzos, descubrieron un inquietante rastro de ropa quemada que conducía desde la camioneta hasta un arroyo cercano, lo que sugiere que alguien se incendió mientras el vehículo ardía. Sin embargo, una búsqueda submarina en el arroyo no reveló más pistas, y con el tiempo, los esfuerzos por localizar a Marshall fueron suspendidos. Lo más perturbador fue la declaración final de la policía: creemos que probablemente él era el conductor. Hay algunos efectos personales en el área, pero no hay nada que sugiera que ocurrió algo sospechoso. Recapitulemos por un momento. Un joven desaparece, su automóvil es encontrado a 14 horas de distancia, al final de un remoto camino maderero en un área con la que no tenía conexiones. El vehículo está completamente quemado, con la columna de dirección removida, y en la escena se encuentran objetos que no son suyos. Además, parece que alguien alteró la escena después de su descubrimiento, y un rastro de ropa quemada conduce a un arroyo cercano. A pesar de este enmarañado conjunto de evidencias, las autoridades cerraron el caso diciendo que no había ocurrido nada sospechoso. La sugerencia de que Marshall Owasa decidió desaparecer por su propia cuenta es absolutamente absurda, especialmente considerando que acababa de pagar su camioneta. Sin embargo, cuando las cosas se complicaron y la búsqueda inicial se canceló a principios de diciembre, la RCMP de Whistler insinuó que Marshall simplemente se había internado en el bosque por voluntad propia. A pesar de estas afirmaciones, el 12 de diciembre de 2019, el caso fue reasignado al Departamento de Policía de Lethbridge, LPD, que mantuvo la investigación abierta como un caso de persona desaparecida. Pero, al igual que sus predecesores, se negaron a reconocer la posibilidad de juego sucio y señalaron la reciente falta de asistencia de Marshall a sus clases universitarias como una posible indicación de que él mismo había decidido alejarse. Esta negativa de las autoridades a clasificar el caso como criminal tuvo graves consecuencias. Nunca se realizaron pruebas forenses en la escena. Después de que la RCMP recogió los artículos sueltos, dejaron el auto quemado expuesto a la intemperie. Hasta donde se sabe, el vehículo sigue allí, abandonado en ese remoto sendero, como un oscuro recordatorio de la tragedia que aún envuelve a la familia de Marshall. En junio de 2020, el caso tomó un giro extraño después de que el LPD realizara una búsqueda exhaustiva en el área sin encontrar nuevas pistas. La frustración de la familia aumentó, ya que ambos departamentos de policía continuaban negándose a clasificar el caso como criminal, lo que generó una maraña de trámites burocráticos que impedían una investigación más profunda. Una pista que quedó sin investigar completamente fue la búsqueda de imágenes de CCTV en las estaciones de servicio. Se sabe que Marshall debió detenerse para cargar gasolina varias veces en su camino hacia Pemberton, pero la familia solo pudo revisar las imágenes de las estaciones que cooperaron con ellos, sin la ayuda de las autoridades. Además, la frustración creció aún más cuando la policía no permitió que la familia viera los artículos encontrados en la escena. Hasta la fecha, solo tienen las diversas fotos que aparecieron en línea, mientras que el acceso directo a las pruebas les ha sido negado. Cassie, un miembro de la familia, compartió su descontento. Ha habido muchas barreras debido al estatus de persona desaparecida, y eso ha complicado obtener datos históricos sobre los movimientos de Marshall antes de su desaparición. Seguimos presionando para obtener respuestas y esa información crucial. Un aspecto especialmente frustrante es la investigación del incendio. A pesar de que la familia solicitó desde el principio un investigador de incendios, este no llegó sino hasta mucho tiempo después, cuando finalmente se realizó una búsqueda final. El informe de este investigador sigue pendiente, y ya han pasado más de 9 meses desde que Marshall desapareció.
Cuando finalmente se llevó a cabo la investigación del incendio, fue considerada no concluyente, lo que excluyó el caso de Marshall de una clasificación criminal. Dejar el auto expuesto a la intemperie durante 9 meses ciertamente no ayudó a aclarar las circunstancias. Sin embargo, cuando la familia contrató a un investigador privado, sus hallazgos fueron significativamente diferentes, determinó que el incendio fue provocado y, aún más inquietante, encontró una fuente de encendedor en la escena. A pesar de estos hallazgos, el LPD no cambió su postura sobre el caso. En agosto de 2020, la familia lanzó una petición para que el caso de Marshall fuera clasificado como criminal. Esta petición comenzó a ganar tracción rápidamente, reflejando la creciente frustración y desesperación de quienes buscan respuestas sobre la desaparición de Marshall. El Departamento de Policía de Lethbridge emitió una declaración oficial que, lejos de calmar las aguas, solo avivó la frustración y el escepticismo del público. El Servicio de Policía de Lethbridge entiende que la familia de Marshall Owasa está buscando respuestas en relación con su desaparición, y podemos asegurar a la comunidad que la investigación permanecerá abierta y en curso hasta que se lo localice, afirmaron. La declaración continuó diciendo que cualquier nueva evidencia o información sería perseguida con rigor, pero también subrayó que no existía evidencia creíble o convincente que sugiriera juego sucio o que el caso fuera de naturaleza criminal. Marshall, quien tenía 26 años en el momento de su desaparición, fue visto por última vez por sus familiares en Lethbridge el 17 de noviembre de 2019. Les había dicho que regresaba a Calgary, pero nunca más se supo de él desde entonces. Fue reportado como desaparecido el 25 de noviembre de 2019, después de que su camioneta quemada fue encontrada en el interior de la Columbia Británica. A pesar de que la desaparición de Marshall fue considerada sospechosa desde el inicio de la investigación, la policía subrayó que no había evidencia para clasificar el caso como criminal. La respuesta del público a esta declaración fue abrumadoramente negativa. Aquellos que seguían el caso se apresuraron a señalar contradicciones evidentes. Primero, era inexacto que la policía afirmara que consideraron el caso sospechoso desde el principio, cuando la RCMP había declarado inicialmente que no había ocurrido nada fuera de lo común y cerró el caso casi de inmediato. Segundo, aunque es típico que las fuerzas del orden oculten información a las familias para proteger la integridad de una investigación, esto generalmente ocurre cuando se está construyendo un caso contra un sospechoso. Sin embargo, en el caso de Marshall, que no ha sido clasificado como criminal, la retención de información parece más una medida para frustrar a la familia que para avanzar en la investigación. Los miembros de la familia de Marshall también restaron importancia a la posibilidad de una investigación en marcha detrás de escena, insistiendo en que las autoridades nunca tomaron el caso en serio desde el principio. A pesar de varias pistas nuevas que surgieron en los meses siguientes, el LPD continuó ignorándolas. Aunque el incendio de la camioneta de Marshall fue evidentemente provocado, lo que constituye un delito, la policía parecía más interesada en desviar la atención mediática que en investigar a fondo el caso. Esta situación deja en el aire una pregunta inquietante: ¿por qué las autoridades se niegan a abordar la desaparición de Marshall como una investigación criminal? A medida que uno profundiza en el caso, la pregunta solo se vuelve más prominente, especialmente cuando se considera el segundo hilo de esta historia. El mismo día en que la policía llegó a la escena de la camioneta de Marshall, otra serie de eventos increíblemente extraños comenzaron a desarrollarse aproximadamente una hora después. A las 10 de la mañana Daniel Rack, de 29 años, fue visto caminando por Cheeky Ranch en Upper Squamish. Actuaba de manera tan extraña que el ranchero, que lo vio con su camisa sobre la cabeza en temperaturas gélidas, decidió acercarse. Daniel, sin estar vestido para el clima, le pidió prestado su teléfono al ranchero para hacer una llamada a su tío. Lo que siguió fue un intercambio inquietante. Daniel, con una risa casi maníaca, dijo al teléfono: «Hola tío, ¿cómo estás? Estoy viviendo en otra línea de tiempo, ¿verdad?
Estoy viviendo en otra línea de tiempo ahora mismo. La risa continuó, y Daniel dijo, sí, te amo, te amo. Preocupado, el ranchero recuperó su teléfono y notó que la RCMP estaba en el área. Su respuesta fue, déjalo que se lo lleve la policía. Veremos qué sucede después. A raíz de su extraño comportamiento, Daniel fue llevado bajo custodia policial, pero fue liberado a las 5 de la tarde, ya que no tenían motivos para retenerlo. Una hora más tarde, fue visto en imágenes de vigilancia en un Tim Hortons en Progress Way, y luego, a las 6:46 de la tarde, nuevamente en un Walmart cercano. 15 minutos después, regresó a Tim Hortons, y más tarde fue visto dirigiéndose de nuevo hacia el área del rancho Chieki, hacia la reserva India Squamish, donde vivía su familia. Esa noche, a las 1 de la mañana, Daniel fue visto por última vez por su tía Katrina, caminando desde la terraza trasera hacia Lewis Drive. La última persona que vio a Daniel Rack aquella noche recordó que él la había despertado, diciéndole que había estado peleando con un amigo junto al río. En ese momento, ella restó importancia a su comportamiento extraño, pensando que Daniel estaba ebrio. Sin embargo, más tarde esa misma noche, su automóvil fue encontrado inactivo, con las luces encendidas, pero sin rastro de Daniel. Parecía como si hubiera salido del vehículo por un breve momento, dejando su teléfono celular dentro. A la mañana siguiente, otro miembro de la familia informó que el vehículo de Daniel estaba abandonado, lo que llevó a que fuera remolcado y puesto bajo la custodia de la RCMP. A pesar de encontrar el coche en ese estado, nadie en la reserva levantó la alarma ni reportó su desaparición. No sería hasta el 7 de enero de 2020, 6 semanas después de su última aparición, que Daniel fue oficialmente registrado como persona desaparecida. Hubo un espacio entre la última vez que mi esposa y yo hablamos con él el 25 de noviembre y el 7 de enero, cuando presenté el informe de personas desaparecidas, explicó un familiar. Eso fue aproximadamente 6 semanas, y aparentemente nadie sabía nada. Fue desconcertante para nosotros, porque nadie se dio cuenta de que estaba desaparecido, a pesar de que vivía en una comunidad muy pequeña. Tenemos muchas preguntas sobre eso, para las cuales no parecía haber ninguna respuesta lógica. El silencio en torno a la desaparición de Daniel inquietaba a su familia, pero una vez que se presentó el informe de persona desaparecida, la RCMP comenzó a solicitar detalles al público y a organizar búsquedas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no se encontró ninguna pista significativa. Para comprender mejor la situación de Daniel, es importante conocer su contexto personal. Daniel tuvo una infancia difícil. Era un hombre indígena de la nación Suamís, que creció sin la presencia de sus padres. Su padre nunca estuvo en la escena, y su madre, April, era una joven trabajadora que lo tuvo a los 14 años. April apareció en un popular documental canadiense llamado Through a Blue Lens, producido por la National Film Board of Canada y estrenado en 1999. La película exploraba el mundo de la adicción a través de las experiencias de personas en el lado este del centro de Vancouver. En el documental, April expresaba su esperanza de un futuro mejor, deseando poder criar a su hijo en un entorno más saludable. En 5 años, espero verme a mí misma con mi hijo en Suamís, o al menos lejos de aquí, decía, con una mezcla de anhelo y desesperanza. Trágicamente, un año después del estreno de la película, April fue encontrada muerta en un callejón el día de Navidad, víctima de un robo por parte de un conocido. Su muerte desplazó a Daniel, quien perdió al último miembro de su familia nuclear. Desde entonces, Daniel luchó por encontrar su lugar en el mundo, viviendo de manera nómada, durmiendo en sofás de familiares y enfrentando problemas con sustancias. A pesar de estos desafíos, Daniel había estado tratando de encarrilar su vida, principalmente por el bien de sus hijos. Sin embargo, su lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor se vio interrumpida por su misteriosa desaparición.
El caso de Daniel, cargado de dolor y desesperación, añade una capa aún más oscura al enigma que envuelve estas desapariciones. ¿Qué le sucedió realmente aquella noche junto al río? ¿Y cómo se conecta con los eventos que rodean la desaparición de Marshall Owasa? Las preguntas continúan acumulándose, mientras las respuestas siguen siendo esquivas. Daniel Ryok también era padre. Recientemente divorciado, había tenido un empleo estable trabajando para varias empresas, pero su vida había tomado un giro oscuro antes de su desaparición. Según informes, Daniel se había vuelto errático y paranoico, afirmando que la gente de Gwen lo perseguía. Su familia comenzó a notar episodios cada vez más preocupantes en los que simplemente no sabían cómo ayudarlo. En un momento, Daniel se rompió la mano y su padre planeó llevarlo a North Vancouver para una operación. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de comportamientos desconcertantes. Mi papá lo llevó al hospital, pero luego Daniel cambió de opinión de repente. Dijo que no iba a someterse a la cirugía, y mi papá, realmente confundido, lo recogió de nuevo, relató un familiar. Esta decisión, aparentemente sin sentido, fue solo el comienzo de un periodo extraño en el que Daniel se volvió profundamente desconfiado de quienes lo rodeaban, sospechando que lo perseguían. A pesar de estos cambios, Daniel aún mantenía momentos de felicidad, mostrando destellos de su antiguo yo. Sin embargo, su primo describió que algo más profundo parecía estar ocurriendo. En un incidente, Daniel dejó su apartamento en Suamis y tomó un autobús hasta Winnipeg, donde irrumpió en una cabaña local y, después de un episodio de confusión, se entregó a la policía. Fue encarcelado brevemente hasta que su abuelo voló para recogerlo. Después de este incidente, Daniel se mudó a una nueva ciudad, donde intentó rehacer su vida durante unos años. Pero estos no fueron los únicos episodios extraños. En otra ocasión, el tío de Daniel descubrió que la puerta de su cocina había sido abierta a la fuerza. Al entrar, encontró a Daniel aturdido y desorientado. Simplemente no sé qué estaba pasando. Parecía que había tenido algún tipo de crisis, dijo el tío. Daniel también había irrumpido en la casa del vecino, aparentemente buscando a un amigo que solía vivir allí. Creemos que estaba atrapado en el pasado, pensando que encontraría a su viejo amigo, explicó un familiar. Este comportamiento errático y desorientado llevó al tío de Daniel a llamar a la policía, pero una vez más, Daniel fue liberado después de ser detenido brevemente. Más tarde, el propio Daniel admitió que había experimentado algún tipo de psicosis, posiblemente relacionada con el uso de sustancias. Sin embargo, no estaba claro si esta psicosis era únicamente el resultado de su consumo o si había sido provocada por una combinación de factores más complejos. La evaluación de las acciones de Daniel, quien parecía estar atrapado en una espiral de comportamientos irracionales, se convirtió en un desafío casi imposible para su familia. A medida que intentaban comprender su desaparición, se hacía evidente que Daniel no solo era impredecible, sino que también ofrecía narrativas contradictorias sobre lo que realmente estaba ocurriendo en su vida. Su comportamiento desconcertante añadía una capa más de misterio a su desaparición, dejando a su familia y a los investigadores luchando por juntar las piezas de un rompecabezas que solo parecía volverse más complejo con el tiempo. En una ocasión, Daniel le comentó a su tío Rob que necesitaba ir al hospital porque se había roto la mano golpeando una puerta. Sin embargo, más tarde se reveló que Daniel había contado a otros una versión diferente de los hechos. Afirmó que un grupo de individuos le había roto la mano con un martillo y lo habían golpeado brutalmente. Este incidente aparentemente lo obligó a esconderse durante un tiempo, llevándolo eventualmente a huir a un centro de recuperación en Surrey, Canadá. Según algunos detalles que emergieron, el ataque con el martillo estaba supuestamente relacionado con algo que Daniel había robado. Este incidente fue mencionado en el podcast True North, donde entrevistaron a miembros de su familia, pero no se dieron más detalles sobre quienes estaban involucrados, qué fue robado o por qué sucedió.
Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es una conexión que surgió en un hilo sobre el camión quemado de Marshall Owasso. En este hilo, un familiar de Daniel mencionó que reconocía varios de los objetos encontrados en la escena como pertenecientes a Daniel, pero también declaró que no quería proporcionar más información debido a preocupaciones por su seguridad personal. En el mismo hilo, esta persona indicó que necesitaban tener una reunión familiar privada para discutir la naturaleza del caso y que ya no se sentían cómodos discutiendo los detalles públicamente. Posteriormente, estos comentarios fueron eliminados, pero no antes de que fueran capturados por un miembro del grupo de Facebook dedicado al caso de Marshall. Tras comunicarse con la familia de Marshall sobre este hilo en particular, se confirmó que son conscientes de que podría haber una conexión entre los casos de Marshall Owasso y Daniel Rack. Según los mensajes intercambiados con el cuñado de Marshall, la familia cree firmemente en la posible conexión y ha estado siguiendo esta línea de investigación de cerca. Uno de los vínculos más intrigantes entre los dos casos es una hielera roja encontrada en la camioneta de Marshall. Según varios miembros de la comunidad en Facebook, la hielera lleva inscrito el nombre Cody Lewis. Hasta ahora, esta es la primera vez que esta foto se comparte públicamente y fue proporcionada por un miembro de la familia de Marshall. Este detalle sobre la hielera nunca había sido divulgado al público, de hecho, se filtró a raíz de una declaración extraoficial de un oficial de la RCMP a un testigo, quien luego publicó sobre ello en línea. Dawson, un miembro de la familia de Marshall, explicó que la RCMP no ha podido descubrir quién es este Cody Lewis. Sin embargo, este nombre es particularmente interesante, ya que Lewis es un apellido bastante común en el lado de la familia de Daniel que vive en la reserva. De hecho, la familia Lewis es mencionada como la que lidera la búsqueda de Daniel Rack, y se sabe que Daniel fue visto por última vez en Lewis Drive. Además, Daniel tiene un primo llamado Cody Lewis, lo que plantea una serie de inquietantes posibilidades. Para recapitular, mientras algunos miembros de la familia de Daniel temen hablar públicamente, otros han identificado objetos encontrados en la camioneta de Marshall como pertenecientes a Daniel. Al mismo tiempo, un familiar parece compartir el nombre con un objeto clave encontrado en la escena. Dado que Daniel estaba navegando en el sofá entre las casas de sus parientes antes de su desaparición, es plausible que la hielera haya pasado a manos de uno de sus primos. Sin embargo, si esta hielera no tiene ninguna relación con Daniel, la pregunta es, ¿quién es este otro Cody Lewis? Hasta la fecha, las autoridades supuestamente no han podido identificar a esta persona, y la postura oficial sigue siendo que no hay nada sospechoso en este caso. Pero si la hielera está conectada con Daniel, entonces el misterio se profundiza. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en esta enigmática conexión entre dos casos aparentemente inconexos? Esta foto, que muestra la hielera roja con el nombre Cody Lewis, es una prueba visual de que la policía cerró la puerta a este caso, mientras que los elementos encontrados en la escena claramente no coinciden con la versión oficial. A esto se suma el hecho de que las autoridades impidieron a la familia ver todos los objetos recuperados, lo que deja el trabajo policial en una posición muy cuestionable. Sin embargo, el vínculo entre los casos de Marshall Owasso y Daniel Rack se vuelve aún más intrigante a medida que profundizamos en el hilo final de esta historia. Unos meses después de 2020, la RCMP recibió una nueva pista que parecía unir a los dos hombres desaparecidos. Un testigo afirmó haber visto a Marshall y Daniel juntos en un bar llamado Darrarish Place en Suamis, Columbia Británica, en noviembre, antes de sus respectivas desapariciones. El testigo, un habitual del establecimiento, afirmó haber interactuado con ambos hombres mientras estaban en compañía de un tercer individuo que parecía tener una influencia inquietante sobre ellos. Según el testigo, tanto Marshall como Daniel parecían estar angustiados mientras bebían cerveza junto a este misterioso tercer hombre. El testigo relató haber tenido una breve pero perturbadora conversación con Daniel mientras fumaban afuera. Daniel, visiblemente alterado, mencionó,
creo que ese tipo nos va a matar. El testigo, sin tomarlo en serio, apagó su cigarrillo y regresó al interior del bar. Poco después, vio a Daniel regresar al camión con los otros dos hombres. Lo que llamó la atención del testigo fue que el camión, que coincidía con la descripción de la GMC Sierra de Marshall con placas de Alberta, permaneció al ralentí en el estacionamiento durante un largo tiempo. En una publicación de Facebook, ahora eliminada, el testigo recordó el incidente: estoy muy seguro de que era la camioneta de Marshall en el estacionamiento afuera de Darragh Place, en noviembre de 2019. Marshall, Daniel y el tipo aterrador estuvieron sentados en ella durante un par de horas después de que los tres tomaron una cerveza a 20 pies de mí. Salí a fumar un cigarrillo y Daniel me pidió uno. Le pregunté qué hacían esos dos tipos sentados en la camioneta durante horas. Daniel dijo: creo que ese tipo nos va a matar. No lo tomé en serio y volví a entrar. Marshall entró solo y trató de sacar dinero del cajero automático, pero parecía angustiado. Intentó 3 veces sin éxito y luego volvió al camión, subiéndose al lado del pasajero. El camión tenía placas de Alberta. Cuando le di a la RCMP una declaración de audio en marzo o abril, el oficial me preguntó si conocía a Cody Lewis. Le dije que sí, y me mencionó que el nombre estaba escrito en la tapa de la hielera roja con un marcador negro permanente. No sabía que Marshall había desaparecido hasta que encontré este grupo en febrero o marzo. Luego, cuando vi la foto de Marshall, lo recordé en el cajero automático. Estoy 100% seguro de que los dos casos están relacionados. Aunque el testimonio de testigos oculares puede ser notoriamente poco confiable, en este caso es relevante que el testigo conocía a Daniel antes de este encuentro, lo que añade credibilidad a su relato. Además, la precisión del testigo con respecto al detalle de la hielera roja, un hecho que fue confirmado más tarde, refuerza la veracidad de su declaración. Pero la historia se vuelve aún más extraña. Según otros relatos, Daniel dejó su guitarra con el camarero del bar ese mismo día. En los días posteriores a su desaparición, el testigo notó que la policía había venido a recoger la guitarra, lo que significa que, poco después de que Daniel desapareciera, la policía ya tenía en su poder su coche, que también contenía su teléfono y su guitarra. Sin embargo, esto no activó ninguna alarma en cuanto a su paradero. No hace falta decir que hay muchas incógnitas en este caso. No tenemos la historia completa de lo que ocurrió en la unidad de almacenamiento de Marshall, ni parece que tengamos una idea clara de cómo terminó su camión donde fue encontrado. En cuanto a la escena del camión quemado, por un lado, hay indicios claros de que alguien intentó ocultar pruebas con un incendio, pero al mismo tiempo, parece que no lograron completar lo que comenzaron, dejando montones de objetos sueltos esparcidos por el lugar. Es casi como si los responsables hubieran sido interrumpidos, lo que podría explicar el extraño rastro de ropa quemada que conducía a un cuerpo de agua cercano. Además, existe la incógnita de quién o qué manipuló la escena después de su descubrimiento. Aunque es posible que la vida silvestre haya causado parte del desorden, es inquietante leer sobre los temores del excursionista que descubrió la camioneta, especialmente cuando uno considera lo que ha sucedido desde entonces. En los debates en línea sobre estos dos casos en foros como Vexleus o Reddit, una teoría persistente es que tanto Marshall como Daniel podrían haber estado involucrados en algún tipo de actividad ilegal, lo que podría haber llevado a sus desapariciones. Pero sin pruebas concluyentes, la verdad sigue siendo esquiva, y el misterio de lo que realmente les sucedió continúa envolviendo a estos dos hombres. Una de las ideas que respalda la teoría de que algo más oscuro estaba ocurriendo es el hecho de que Marshall acababa de pagar su camioneta, pero su familia no podía dar cuenta de lo que realmente estaba haciendo en su trabajo. Algo que a menudo se pasa por alto es que las unidades de almacenamiento son un punto caliente para almacenar sustancias ilícitas. Estas instalaciones son consideradas como un territorio neutral porque todo está bajo vigilancia, y los objetos pueden moverse dentro y fuera, siempre que estén disfrazados.
Cuando se trata de transportar estos artículos a largas distancias, se suelen utilizar dispositivos de ocultación para pasar desapercibidos en caso de ser detenidos. En la camioneta de Marshall se encontraron tanto una carcasa hueca de Xbox como una de PlayStation, lo que es un indicio de posibles dispositivos de ocultación. Además, los refrigeradores también son un dispositivo común para ocultar objetos, a menudo en el revestimiento del refrigerador. Este detalle cobra relevancia dado que la hielera roja encontrada en la camioneta de Marshall pudo haber sido utilizada con este propósito. En cuanto a los dispositivos electrónicos destrozados encontrados en la escena, la familia de Marshall confirmó que se halló una computadora portátil cerca del vehículo. Sin embargo, la policía informó que no había sido utilizada durante años. Nos dijeron que la policía la había investigado, pero no se había usado en mucho tiempo, quizás años, mencionó un miembro de la familia. Al parecer, la computadora ya estaba rota antes de ser encontrada fuera del camión, lo que sugiere que podría haber sido destruida deliberadamente. Además, se encontraron teléfonos celulares rotos en la camioneta, y no sorprendería que estos fueran dispositivos que Marshall había roto previamente y dejado en su vehículo. Estos detalles, junto con la falta de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, dejan muchas preguntas sin respuesta. El trabajo policial en este caso ha sido, en el mejor de los casos, misterioso. Asumiendo que nos atenemos a la teoría de que ambos hombres podrían haber estado involucrados en algún tipo de operación ilícita, podríamos ver las acciones de las autoridades como una táctica para no desencadenar una investigación más amplia que pudiera revelar un crimen organizado. Sin embargo, si ese fuera el caso, no esperaríamos la falta de coordinación y las demoras entre la familia y las autoridades. La familia de Marshall ha expresado que no ha habido seguimiento adecuado porque las autoridades han demorado e ignorado piezas clave de evidencia. Recuerdan que se necesitaron 9 meses para llevar a cabo una simple investigación de incendio, lo que sugiere un mal manejo del caso en lugar de una investigación encubierta. El cuñado de Marshall explicó que, durante un tiempo, la familia tenía la impresión de que la investigación avanzaba en la dirección correcta, pero con el tiempo, su confianza se desmoronó. Aunque este es mi intento de reconstruir la información disponible, al final del día, los hechos son claros: 2 hombres siguen desaparecidos, un automóvil sigue estacionado en el bosque, y ambas familias siguen sin respuestas. Mientras reflexionamos sobre todo lo que ha sido revelado, queda la pregunta: ¿qué sucedió realmente con Marshall Owasa y Daniel Wright? ¿Estaban realmente involucrados en algo ilegal, o fueron víctimas de una serie de coincidencias desafortunadas y mal manejo del caso por parte de las autoridades? Lamentablemente, las respuestas siguen siendo esquivas.